pero la iniciativa está ahí. Ahora, ¿qué busca esa iniciativa? Uno, resolver ese problema al que hacía mención en un inicio, de que no es la donación, la contribución que harían esos países, ya no sería en dinero a Haití, sería a través de la República Dominicana y por la vía del suministro de esos bienes y servicios a que hago referencia. La mayor ayuda, el mayor porcentaje de ayuda a Haití es precisamente en bienes y servicios que hacen esos países. Es así. La menor es la de dinero, o sea, dinero líquido es bien insignificante, por decir tal vez un 20-25%. Sí, pero precisamente no lo hacen por el riesgo al que hacía mención inicialmente. Entonces, otro objetivo que se logra es precisamente a la República Dominicana, que está cargando con un peso, fruto de esa inmigración haitiana, que tenemos que reconocer, el problema de Haití es nuestro problema también. Claro. Nos guste o no, hay forma, ese es nuestro problema también. Y en la medida en que nosotros contribuyamos a solucionar o a contribuir a la solución del problema en Haití, nos vamos a beneficiar también. En este caso, y con este planteamiento que estamos haciendo, hay beneficios colaterales y directos. Estamos hablando de que esos bienes, esos servicios que se suministrarían van a contribuir con el Producto Interno Bruto de nuestra nación, van a contribuir al mismo tiempo a que el Estado se beneficie con unos ingresos equivalentes por lo menos al monto de la presión tributaria. No es que el Estado no va a pagar el costo del servicio de esa deuda. Ahí vamos. Vamos a dejar eso para el segundo. Vamos a hacer una pausa y retornamos con el mismo tema, porque hay una serie de detallitos que son bien interesantes. Que son más interesantes que el mismo tema central. Venimos en breve. Bien, amigos, continuando con nuestro programa de esta noche, hoy estamos conversando un tema bien interesante que la UNEC ha presentado a la opinión pública, y yo creo que es un tema que vale la pena que lo tratemos, lo detallemos, porque tiene mucho sentido y además puede ser una buena forma de que los países desarrollados tengan un mecanismo de cómo ayudar al vecino país a través de proporcionarle alimentos que llegarían en su mayor parte de la República Dominicana como pago de la deuda con los gobiernos, sobre todo con los gobiernos que están más comprometidos con ayudar a Haití, que como todos sabemos es un país que tiene muchas carencias, muchas necesidades y necesita el apoyo de la comunidad internacional. Y en esa parte, en ese apoyo y en ese trabajo que hay que hacer con el vecino país, la República Dominicana tiene que ser una parte clave, importante, porque somos dos países en una misma isla, tenemos niveles diferentes de desarrollo y tenemos una invasión pacífica, una invasión que se genera por la necesidad de los ciudadanos haitianos de buscar alimentos, de buscar educación, de buscar servicios que no tienen en su país. Y entonces la República Dominicana obviamente está cargando pesado con todo lo que es esa ayuda que obligatoriamente tiene que ofrecerle a los hermanos haitianos. Y entonces hay que buscar múltiples formas, y este mecanismo que tú planteas, Pedro, es bien interesante porque es una forma de nosotros resolver un problema de pago de la deuda externa. Obviamente el gobierno lo que haría sería darle el equivalente a los productores nacionales que le vendan a Haití, para hacerlo tal vez en moneda nacional, y entonces ir descontando esa deuda que tiene con otros gobiernos, sobre todo un gobierno del Club de París. Pero ya tenía una pregunta sobre la mesa y nos iba a dar algunos detalles adicionales sobre cómo funcionaría este mecanismo. Sí, mira, el pago definitivamente, o sea, y comentaba que no es que el Estado se va a librar del pago de la deuda. No, tiene que pagársela a los productores nacionales. Y en ese caso sí es importante, y sobre todo por la tradición que nos acompaña o que acompaña al Estado Dominicano de que paga quizás no lo suficientemente a tiempo a los productores, sí hay que buscar un mecanismo que garantice ese pago. Para que esto funcione tiene que identificarse una forma en la que el productor sepa que va a recibir su pago a tiempo. La idea definitivamente hay que analizarla bien, Pedro, porque por ese tema que tú pones de
el tradicional hábito de pagar mal que tiene el Estado dominicano, yo creo que ahí es que está lo delicado de ustedes para el sector privado, para el sector industrial, el sector comercial. ¿Por qué? Porque sería como pasarle el balón a la parte privada. Y hay que tener cuidado si ese balón no lo podemos picar para encestarlo. ¿Por qué? Porque entonces habría que buscar mecanismos de seguridad de que ustedes puedan cobrar. Ustedes digo, como tú como representante de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, podría ser que dicho sea de paso, y perdón, hago la salvedad, ONEC está integrada en su mayoría por importadores. Perdón, por importadores. No de por manera que nosotros no estamos haciendo una propuesta para beneficiar a nuestros asociados, sino para los industriales o los industriales. Ahora lo que digo es, habría entonces que asegurar cómo esa parte, la parte dominicana privada, va a recuperar sus recursos, porque podría quebrarlos. Podría quebrarlos más rápido que no metiéndose en ese lío. Y podría ser también que en caso de que el Estado se atrase, los comerciantes, los empresarios puedan deducirse de los impuestos, de los impuestos a pagar, como el ITEVI, el impuesto sobre la renta. Se me ocurre, yo no soy un especialista, tributario en esa rama, pero quizás que se le pague con bonos del Estado, bonos del Tesoro, que se puedan, tengo entendido que se están comercializando bastante bien. Sí, y otra cosa, Luis y Pedro, es que podría suceder que solamente dé para el pago del servicio de esa deuda, no necesariamente para abonarle la deuda misma, y el Estado entonces lo que haga es que disminuir los compromisos externos, pero aumentar los compromisos internos. Sí. Pero en moneda local. Ayuda que es moneda local. Ayuda que es moneda local. No tiene que salir a procurar divisas. Sí, pero eso habría que hacerlo casi por una ley, ¿verdad, Luis? Para que haya más seguridad de pago. Son acuerdos entre los gobiernos. Tendría que ver donde se acuerde el mecanismo. Un acuerdo entre los gobiernos como bien. No, y al gobierno le ayudaría mucho esa idea también. Es también para beneficiar al gobierno, en el sentido de que el gobierno le da mucho beneficio a los haitianos, porque aquí muchas haitianas vienen a dar a luz aquí. Es correcto. Y lógicamente, aun cuando nosotros estamos catalogados con algo de derechos humanos, de esos enemigos que uno tiene internacionalmente, aquí no se le niega ninguna atención médica a ningún haitiano. Entonces ahí también meto la cuña de que el problema del yo soli tiene un asunto ahí bien inconveniente, Luis, porque pasar la frontera dominicana es muy fácil. Si pares inmediatamente pisa un pie dominicano, ya tu hijo no puede ser dominicano. Correcto. Y ahí difiere un poco de nuestro amigo Eury Cabral, que está de acuerdo en que inmediatamente nace aquí, ya es dominicano. La nacionalidad. Eso puede crear un problema de trascendencia económica, aunque Eury tal vez no lo está viendo de esa forma, lo está viendo solamente con una sensibilidad social. Pero sin dejar de ser sensible socialmente, usted le puede dar el servicio de salud y el gobierno facturarlo, como dicen, y facturárselo a Canadá, o facturárselo a Francia, o facturárselo a Estados Unidos. Y eso se puede contabilizar sin ningún problema, porque esos países tienen sus embajadas acá. Nada más se registra el nacimiento, se registra la atención médica. Habría que ver también, porque ahí hay muchos problemas de control. Sí. Para ayudarte en algo y ponerle un poco de numerito a tu propuesta. Yo tengo aquí la deuda pública del gobierno dominicano a marzo. Interna y externa. Las dos. Pero tengo la externa, sí, y la interna. La deuda bilateral, es decir, la deuda con otros gobiernos, con otros países. Asciende a 3.720 millones, de los cuales 1.278 en ese momento era Petrocaribe, el resto son deuda con Estados Unidos, España, Japón y otros países.